a tu programa Praxis te asesora. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que es acerca de tratados internacionales atípicos y su incidencia en derechos humanos. Para hablar de este tema tan interesante nos acompaña el día de hoy el licenciado Francisco Martínez Ramírez. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Regional del Sureste con el trabajo de investigación titulado El control de la convencionalidad, la localización y protección de los derechos humanos. Asimismo, cursa actualmente la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana. De igual forma, realiza diplomado en Derecho Políticos y su tutela en el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria. Entre otras cosas, tiene diferentes diversos cursos, como cursos de argumentación jurídica impartido por el Instituto de Investigación Jurídica y Humanística en el estado de Oaxaca, así como curso de verano de investigación científica llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema Origen y evolución de los tratados internacionales en México, su eficacia y validez con la asesoría del doctor José Luis Soberanes Fernández. Voy a suprimir otros logros académicos debido al tiempo que tenemos en este programa. Bienvenido, licenciado. Gracias, José Luis, gracias. Bueno, buenos días, tardes, a todos, a todas, al auditorio que nos escucha y nos está viendo. Bueno, en primer lugar también darle la bienvenida al licenciado Francisco, un amigo pues de hace algunos años y sobre todo destaca por su juventud, ¿no? Y el conocimiento en relación a temas como el día de hoy que se va a abordar, sobre todo porque a mí me llamó la atención cuando platicábamos precisamente de esta parte que tiene que ver con los tratados internacionales, pero sobre todo por una razón. Él hablará el día de hoy sobre los tratados internacionales atípicos, es decir, esos tratados internacionales que pues de alguna manera no están catalogados dentro del ámbito de los derechos humanos, pero que tienen una incidencia, así puedo entender esta parte, y de ahí la denominación del tema, es decir, hablar de tratados internacionales atípicos y su incidencia en el ámbito de los derechos humanos. Pues nuevamente bienvenido, licenciado Francisco, y muchas bueno, gracias. como para dar un inicio a este programa, sobre todo el tema que nos atañe, pues en primer lugar quisiéramos saber qué son los tratados internacionales, como para que la gente que nos está escuchando, nos esté viendo, se dé una idea y en su momento pues pueda participar. Recordemos que estamos transmitiendo en vivo. Sí. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación, maestro Gustavo, licenciado José Luis, por permitir también estar en este espacio de Canal Gente Libre y por hacer este tipo de dinámicas que creo que nuestra sociedad necesita conocer más sobre cuestiones jurídicas, más sobre cuestiones de derecho, porque el derecho pues está involucrado en todas partes. El derecho está en el aire, como dijera Carlos Santiago Nino. Y bueno, pues tomando en cuenta la primera pregunta, yo creo que debemos de considerar que los tratados internacionales, pues primero son un acuerdo, ¿no?, de voluntades entre estados, o bien entre un estado y algún organismo internacional, como puede ser la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, con alguna corte regional. Está la Corte Africana de Derechos Humanos, ubicada en Arusha, Tanzania, la Corte de Estrasburgo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente tiene competencia con los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y pues prácticamente es un acuerdo de voluntades que tiene como fin preponderante fortalecer, proteger pues los derechos de ambas naciones, o salvaguardar algún derecho específico, o cumplir alguna misión política, por decirlo así, alguna misión económica, alguna misión comercial entre los estados, con el fin de acrecentar su potencial económico, sus riquezas culturales, sociales y demás. Y bueno, pues obviamente los tratados internacionales también es un acuerdo de voluntades, pero que tiene que hacerse por escrito, que tiene un protocolo, tiene una serie de lineamientos y parámetros que hay que seguir para poder estar ad hoc a las exigencias también de la Convención de Viena, ¿no? Podemos recordar lo que dice el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿no? Entonces,
pues al final de cuentas, si es un convenio, debe ser escrito y va con un objetivo en particular, que es acrecentar las políticas públicas, si es entre estados, o algún derecho de los mismos estados con algún organismo internacional. En términos generales se podría entender de esa forma, ¿no? Bueno, en ese sentido precisamente entendemos también que nuestra propia Constitución establece que los tratados internacionales, para que en un momento determinado entren en vigor, deben seguir todo un procedimiento, ¿no? ¿Cuál es? Es decir, no solamente basta que el Estado mexicano lo firme, sino que también, al final de cuentas, tiene que ser aprobado o ratificado ante el Senado de la República y posteriormente publicarse en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Así es. Esa es una parte que es importante aclarar, porque sobre todo en los últimos años y principalmente a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, como que empieza a cobrar mayor relevancia, y de ahí el por qué hablar de esta parte, de este tipo de tratados internacionales atípicos. Pero bueno, vamos a una segunda pregunta. En relación a este tema, ¿cuál sería o pensar si existe esa jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como en su momento pues podemos hablar del artículo 133 constitucional, que en su habla de la jerarquía en nuestro marco jurídico, pero en el ámbito internacional, hablando de tratados internacionales, ¿habrá una jerarquía? Es decir, si los tratados internacionales, algunos son más importantes que otros, ¿no? Pues, de entrada, no, todos los tratados internacionales son importantes, absolutamente todos los tratados internacionales. Que claro que a raíz de la reforma de 10 de junio de 2011, pues la sociedad oaxaqueña y en términos general la sociedad mexicana, ubica tratados internacionales en materia de derechos humanos y otros que pareciera que no lo son, que no son de derechos humanos. Entonces pareciera que hay dos grandes clasificaciones. Por ejemplo, Héctor Piel, él dice hay tratados internacionales tradicionales y hay tratados internacionales en derechos humanos. ¿Cuáles son los tratados tradicionales? Los que hay una relación entre ambos estados y hay una reciprocidad en beneficios colateral que sale a colación del tratado internacional. Y los tratados internacionales de derechos humanos son los que específicamente van a apuntar sobre proteger un X derecho humano, por ejemplo la libertad de tránsito, derecho a la intimidad, etcétera. Así ubica este jurista. Por ejemplo, también Miguel Carbonell hace una distinción sobre tratados internacionales generales y tratados internacionales sectoriales. También él dice que los tratados generales, él ubica la Convención Americana de Derechos Humanos, por decir algunos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los sectoriales son los que ya van como que definidos sobre un caso particular. Por ejemplo, la Convención Belém do Pará sobre violencia y erradicación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, por decir algunos, ¿no? Entonces, hacen esa clasificación en dos grandes bloques, ¿no? Ubicando, y también la reforma de 10 de junio de 2011 refuerza eso, porque si bien es cierto que los tratados internacionales ya estaban contemplados como ley suprema de la Unión en el artículo 133, bueno, al incluirlo en el artículo primero, pues le da también otra categoría, por decirlo así, a la par de la Constitución, todos los tratados internacionales, que recordemos que la lectura del párrafo del artículo primero no distingue de los tratados internacionales, solo dice tratados internacionales en derechos humanos. No dice estos que están diciendo por su denominación, por su nomenclatura, mujer, hombres con discapacidad, niños, son de derechos humanos. No, simplemente te está ubicando que hay tratados que vas a tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Te está hablando en términos generales. Ahora bien, aterrizando esta primera idea de que la sociedad, desde mi perspectiva,
ha ubicado a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como los que había mencionado, y otros, como por ejemplo el Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, la Convención Interamericana sobre Cooperación, Protección y Lucha contra Hidrocarburos, por decir algunos. Estos últimos, por ejemplo, no los ubican en una materia de derechos humanos propiamente, ¿no? Yo no he visto a grandes rasgos, no sé si tú hayas visto con frecuencia también, por ejemplo, que ocupen el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, o algún acuerdo de cooperación ambiental, o el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, para robustecer algún agravio, para robustecer algún concepto de violación, para robustecer algún argumento en general, por parte de un abogado postulante, ¿no? Al exigir justicia a la autoridad respectiva para que ejerza un control de convencionalidad, ya sea concentrado, difuso, o tratándose de autoridad administrativa que haga la interpretación favorable. Claro, tomando en cuenta lo que dice, lo que deriva del expediente varios 912/2010. Es decir, no se da eso tan seguido. Esa es una primera observación y un primer acercamiento a lo que quiero aterrizar con la parte de los tratados internacionales atípicos. Porque desde mi perspectiva hay tratados internacionales que yo clasifico como típicos y tratados internacionales que son precisamente los atípicos. Y primero, para tratar de abundar más en este tema, señalo que los tratados internacionales que clasifico como típicos, a su vez, puede haber dos variantes. Una en relación con la persona y otra en relación con el derecho que salvaguarda. Por ejemplo, en relación a la persona es la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención Belém do Pará para erradicar la violencia contra la mujer, la Convención para erradicar la discriminación contra las personas con discapacidad, ¿no? Esos los catalogo en el apartado de los tratados internacionales típicos en relación a su persona. Ahora, los tratados internacionales típicos en relación al derecho que salvaguardan, clasifico, por ejemplo, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el DESC, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los casos del apartheid también. O sea, son tratados internacionales que por su propia denominación, es decir, por su título, te dicen, protege a una persona X, es decir, protege a una persona mujer, protege a una persona hombre, protege a una persona niño, protege a una persona con discapacidad. Y los otros tratados internacionales típicos, pero que es en relación al derecho, pues ahí te dicen la denominación o en el título, que son derechos en materia ambiental, derechos en materia política, derechos en materia civil, derechos en general como la Convención Americana de Derechos Humanos, y así. Digo, y empiezo a explicar esta parte, y digo lo de la denominación y título, porque creo que ahí ha habido un pequeño error a veces por parte de nosotros en atender a los derechos humanos de tratados internacionales solamente porque cuando aparezca en su denominación o en su nomenclatura que protegen un derecho humano, dices, bueno, entonces, si aparece en el título, es de derechos humanos. Pero si, por ejemplo, viene el Protocolo de Kioto o viene el Convenio Interamericano en materia de hidrocarburos, dices, pues no creo que proteja derechos humanos, ni lo leo, ¿no? Ni lo estudio, o sea, ni lo examino, pues. Y ahí hay, desde mi punto de vista, un grave error, y esos son los tratados que clasifico como atípicos porque por su denominación de entrada, por su título, pareciera porque sí contienen derechos humanos. Pareciera entonces que no debemos atender al título, ¿sí? O a la denominación de los derechos que salvaguardan en su misma nomenclatura esos tratados internacionales. Es decir, desde mi punto de vista, todos los tratados internacionales
en todos los tratados internacionales subyace una protección de derechos humanos. Claro, tal vez no es de manera específica, ¿no? Como puede ser la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No te dice son derechos civiles o son derechos políticos, no te está diciendo así. ¿No? Telecán, ¿no? Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Acuerdo de Cooperación Ambiental. Pero hay un acuerdo también que habla sobre la caza de ballenas, igual, internacional. Y sin embargo también habla sobre derechos ambientales, habla sobre derechos humanos, habla sobre el derecho a la vida. Inclusive podemos precisar el artículo 904.1 y 907 del Telecán, del Tratado de Libre Comercio. Igual da el parámetro y da la apertura para poder construir protección internacional en materia de derecho ambiental. Pues el derecho ambiental son derechos colectivos que al final son derechos humanos. Es decir, hay que ver otra óptica. Esa es una propuesta que quiero hacer. O sea, creo que se tienen que ver los tratados internacionales, igual el ordenamiento jurídico interno, desde otra óptica. Y qué bueno, bastante interesante esta parte que mencionas, sobre todo porque aquí encontramos un eje transversal, ¿no? Que de alguna manera, hablando de derechos humanos, y de manera muy clara se puede entender que por un lado hay un aspecto genérico, ¿no? Y por el otro lado hay aspectos más específicos o una especie de esto, ¿no? Y si no mal recuerdo, creo que una de las condicionantes para firmar el Tratado de Libre Comercio fue sobre todo que establecían Canadá y Estados Unidos hacia el Estado mexicano, era que se empezara a hablar del respeto y la garantía de derechos humanos, ¿no? El tema de la creación de los ombudsman, ¿no? En este caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y posteriormente las comisiones estatales de derechos humanos como una condición. Obviamente que, decía yo, el tema impacta más cuando se da la reforma constitucional. No obstante, hablando de la reforma constitucional, creo que ahí viene como que un punto muy fino, ¿no? El tema del principio pro persona, que creo que posiblemente incida más, porque si encontramos una norma que, si bien es cierto, aparentemente no está dentro de un tratado internacional de manera muy específica en derechos humanos, pero es más protectora para una persona, ya sea física o humana, dicen otros, o bien una persona moral, entonces tendría que adecuarse aplicarse esa norma, ¿no? Entenderíamos así, pudiera ser, no sé. Sí, yo creo que sí, absolutamente. O sea, el bloque de constitucionalidad, o bueno, como lo quieran llamar, ¿no? Muchos autores le dicen bloque, otros masa de constitucionalidad, pero al final de cuentas el parámetro constitucional es convencional también y abarca todos estos tratados internacionales y entendiendo el principio pro persone, tanto las autoridades jurisdiccionales y no jurisdiccionales y como los particulares, los peticionarios en un juicio de amparo, los peticionarios ante un juez, ante alguna autoridad administrativa, ante el Ministerio Público, etcétera, pues pueden exigir la atención del principio pro persone, tomando en cuenta algún acuerdo internacional que ni siquiera tenga que ver en su título, ¿sí? En su título de derechos humanos. Si el Tratado de Libre Comercio habla, por ejemplo, el 904.1 y en relación con el 907 de cuestiones ambientales que se deben de procurar y demás, o por ejemplo el acuerdo del igual contra la caza de ballenas, del acuerdo interamericano, igual habla sobre protección al medio ambiente y yo estoy siendo perjudicado, estoy siendo agraviado sobre cuestiones ambientales en mi entorno o mis vecinos y llego a juicio de amparo a lo mejor por medio de interés legítimo, etcétera, yo puedo exigir que se aplique este tipo de tratados internacionales atendiendo al principio pro persone, porque no es el artículo primero no habla sobre tratados internacionales en materia de derechos humanos, no te dice, ¿sabes qué? Estos son, no habla, digamos, limitativamente en ese preciso aspecto. Entonces queda
queda abierto el panorama para que puedan ejercer un control difuso, un control concentrado o hacer la interpretación favorable dependiendo de la autoridad para aplicar un tratado internacional que a pesar de su nominación no dice de derechos humanos, pero es en materia, o tiene contenido, subyace el contenido en materia de derechos humanos. Porque desde mi punto de vista hay tanto los tratados internacionales, toda norma jurídica, ¿cuál es el fin fáctico? O sea, ¿cuál es? El Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, ¿cómo surgió? A lo mejor, entre otras razones por las que surgió, fue para cooperar, ¿no? Comercialmente, abrir campos de mercadeo entre Estados Unidos, Canadá y México, en términos generales. Pero al final de cuentas, ¿a quién iba a beneficiar ese tratado? Al Estado mexicano y como consecuencia a su economía, a los mexicanos, a todos nosotros, ¿no? Es decir, la esencia de cualquier norma es para beneficiar la vida en sociedad. Por lo tanto, siempre debemos de tener presente este tipo de principios, se podría decir. Hay algo que te quería preguntar desde hace rato, pero bueno, por la plática y lo interesante que estabas comentando, no lo hice. Nos hablas y nos haces una gran distinción. Ahorita nos estás hablando de los tratados atípicos. Recordando que la gente que nos sigue es de abogados y sí, sociedad en general, la pregunta que te quería hacer hace rato, o sea, ¿por qué es tan importante hablar primero de tratados? O sea, ¿cuál es la importancia? Nos explicabas como introducción qué es un tratado internacional, pero ¿cuál es la importancia real? Porque ahorita estamos tocando ya un fragmento de lo que son los tratados, explicando que hay típicos y atípicos, es decir, algunos convenios que ya tienen un nombre específico, otros que no encuadran, como los explicabas, o no lo encuadran dentro de los derechos humanos, aún con la explicación que nos estás dando ahorita. Pero ¿cuál es la importancia? Muchos abogados ya comprendemos, obviamente, por obvias razones, la importancia de un tratado internacional. Pero en este caso, ¿cuál sería la importancia de un tratado para la sociedad? Para que nos pudieras explicar. ¿Y cuál es la importancia? O sea, un poquito más simple, más sencillo. ¿Cuál es la importancia de conocer estos tratados que tú denominas atípicos? Pues yo creo que se podría ver de dos formas. La primera, se podría ver que el tratado internacional es una norma. Y simplemente por el hecho de ser una norma, tienes que estudiarla, tienes que conocerla y tienes que aplicarla. Simplemente por ese hecho. Tomando en cuenta lo que dice nuestro artículo primero, ¿no? Y dos, porque el tratado internacional se sintetiza y como yo decía previo a esta pregunta, que todos los ordenamientos jurídicos, todos los instrumentos nacionales, Código Civil, Código Penal, reglamentos circulares, constituciones locales, Constitución Federal, ahora también también desde antes, ¿no? Pero en el ámbito ahora internacional, pues tratados internacionales, convenios, códigos panamericanos, etcétera, pues tienen esa esencia de derechos humanos. Todos tienen esa esencia. Lo difícil tal vez radicaría en saber encontrarla, ¿no? Y en saber aplicarla. Pero se debe tomar desde una perspectiva de que un tratado internacional, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque sigue habiendo de alguna otra forma una jerarquía, es una norma. Y por el simplemente hecho de que es una norma y que es exigible, y que uno también es exigible para nosotros, pero también nosotros la podemos exigir a favor, debemos de conocerla. Así como conocemos la Constitución de Oaxaca, a lo mejor, o la Constitución Federal. Pues interesante. Yo quisiera pedirle al auditorio que nos está escuchando y viendo
Si tienen algún comentario o quieren participar, recuerden que estamos transmitiendo en vivo por www.canal Gente Libre o en la página de Face. También en relación al tema que estamos abordando, a mí en lo personal y creo que a muchas nos parece un tema muy importante, sobre todo por lo que de alguna manera implica, ¿no? Ahorita me llama la atención el punto, porque además es algo que de alguna manera empieza a tener unas consecuencias, ¿no? En cuestiones del medio ambiente, menciona el licenciado Francisco el tema, y la verdad que pareciera que no tenemos una cultura, no solamente jurídica, sino de manera general. Nosotros nos quejamos continuamente de todos los fenómenos naturales que se están presentando en el país, pero ahora con esta apertura jurídica da como que entendemos que podemos ir más allá, y lo comentaba en el sentido de la aplicación de esos tratados internacionales. De ahí que también destacaba el licenciado José Luis la importancia de los mismos, pero bueno, yo para no abundar más en esto, no sé, licenciado José Luis, ¿tendrías alguna otra pregunta o hay alguna participación? Mandan un mensaje en el chat, dice Ana Hernández, felicito al programa y ponente. Gracias. Bueno, retomando esta parte, nos mencionabas que es importante conocerlos. Ya nos hiciste una distinción de los contratos típicos y atípicos, retomo otra vez lo de hace rato, pero hace rato destacabas un punto importante, y este sí sería más dirigido a los abogados que nos ven. Sí. Mencionabas y nos hacías una pregunta de forma retórica, ¿no? Que ¿cuántas veces nosotros hemos citado ese tipo de tratados atípicos en una demanda? Digo, los típicos, bueno, aún los típicos a veces ni se citan en las demandas, sí, no, o sea, digo, en lo personal yo sí cito tratados, pero en una generalidad casi me atrevería a decir que casi nadie lo cita, porque incluso lo hemos mencionado muchas veces en este programa, a veces el mismo gremio de abogados no cree en los tratados internacionales, cree que eso nunca se va a cumplir y nada más utopía, están ahí, ¿no? Exactamente, son utópicos. Pero en este sentido, ¿qué nos podrías o qué les podrías comunicar a todos los abogados que nos sintonizan referente a la citación precisamente en los argumentos, en agravios, conceptos, en las demandas en general? Empezar a citar este tipo de tratados internacionales que tú nos estás ahorita pues haciendo la distinción, y en específico de los atípicos, que como bien dices, a veces nosotros como abogados pues lees el nombre del tratado y dices, no, pues no habla de derechos humanos, ¿no? Aun cuando no es así, ¿no? Y como bien lo dices, mientras sea una norma y esté ratificada, y con ese simple hecho ya tenemos nosotros la obligación y el derecho de invocar este tipo de tratados. Pero entonces, ¿cuál sería el consejo o cómo empezar? Porque también hay muchos jóvenes recién egresados que empiezan a litigar y que muchas veces pues no saben cómo se cita, o cómo atraes o cómo citas un tratado internacional dentro de una demanda. ¿Cómo empezar a hacer este trabajo que tú nos aconsejas hacer? Agradezco la pregunta, me parece muy, muy importante y muy, muy necesario también adentrarnos más sobre este tema. Y bueno, primero creo que hacer una primera consideración, que tanto el Estado como los particulares, y al decir Estado me refiero a las autoridades, como al peticionario, son un binomio. Son un binomio que debería de ser perfecto, ¿no? Pero que a veces por el mismo contexto social, político y cultural de nuestra sociedad se ve a veces en retroceso, a pesar de que hay instrumentos internacionales que, si bien es cierto que no está todo de todas formas ahí, digo, porque hay veces en las que también en las constituciones locales prevén un mejor derecho que en los tratados internacionales, ¿sí? Como cito rápidamente un ejemplo, el caso de la Constitución de Oaxaca, protege mejor el derecho a la vida que la propia Convención Americana de los Derechos Humanos. Me parece que es el artículo 8º. Igual compárenlo, lo dejo como que al aire para que lo comparen, de la Constitución de Oaxaca y el artículo de la Convención Americana en materia del derecho a la vida.
Pero bueno, aterrizando la parte interesante esta de cómo poder citar los tratados internacionales atípicos o cómo poder adentrar. Primero, yo creo que sí es necesario leerlos, estudiarlos, o sea, tener un panorama amplio de qué es un tratado internacional, que también tiene un preámbulo, que no olvidemos que también la parte de los preámbulos son básicos, son las directrices principales de lo que es el ordenamiento del instrumento internacional. Debemos de tomar mucho en cuenta eso, y también es obligatorio el preámbulo, también. Debemos de tomar no solamente los artículos, el contenido de los tratados internacionales, es el preámbulo también. O sea, hay que darle una lectura. En segundo lugar, al escribir nuestros agravios, nuestros conceptos de violación, lo preferible, por lo mismo que tú mencionas, que a veces hay esa desconfianza y que también a veces las autoridades todavía, pues, entre comillas, podríamos decir que se resisten a aplicar los tratados internacionales, a ejercer un verdadero control difuso de convencionalidad, desaplicar tu ordenamiento interno y aplicar el tratado internacional la sugerencia va en el sentido de que si tú quieres citar un tratado internacional típico o atípico, lo armonices con un ordenamiento interno. Por ejemplo, el artículo 4 constitucional, que habla sobre derechos de protección al medio ambiente, armoniza y quieres aplicar el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que también te beneficia y es sobre derechos colectivos en materia de derecho ambiente, armonízalo con la Constitución, armonízalo con algún otro tratado internacional típico, porque el atípico es el Acuerdo de Cooperación Ambiental, armonízalo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Primero, yo creo que entonces de entrada sería una armonización y hacer y desmenuzar punto por punto, es decir, artículo 4 señala específicamente en el párrafo primero esta parte de protección, derecho a la vida, derecho al medio ambiente sano, y puntualizar las frases o el párrafo más importante del acuerdo en relación con eso, es decir, que sean coherentes, o sea, fijarse en la congruencia de nuestros agravios, de nuestros conceptos de violación, para que realmente puedan compatibilizar. Y también sería exigir, ¿sí?, que la autoridad ejerza ese control concentrado o control difuso de convencionalidad, o sea, porque la otra hay que también exigirlo, o sea, sí lo pones, pero también a veces digamos que hay que mostrarle a la autoridad una especie de ruta, o sea, en caso de que no te den la razón, también queda tu antecedente, ¿sí?, para irte a la segunda instancia o al amparo, de que tú ya lo estabas mencionando, de que tú ya estabas citando la ruta, de que tú hiciste esa armonización que de oficio tendría que hacer la autoridad. Es decir, en pocas palabras, haz lo que la autoridad debería de hacer, ¿no?, al dictar tu sentencia, como si te estuviera dando a ti la razón. Perfecto. Nos escriben en el chat, dice licenciado Felipe, ¿cómo puede conocer el pueblo en general sus derechos contenidos en tratados? ¿Habría obligación del Estado? Sí, hay obligación del Estado, definitivamente, de circular, de difundir la materia de tratados internacionales. Bueno, ha dado cursos de capacitación, pero es sido en general a las autoridades, ¿no? A pocos, también a particulares también. Pero yo creo que este tipo de ejercicios y los medios de comunicación, las redes sociales, tendrían que ser la alternativa o la herramienta de nosotros, de los particulares, para poder difundirlo. Porque es un panorama muy grande. Si en general la sociedad no conoce los artículos de la Constitución de Oaxaca o la federal, ahora los tratados internacionales, o sea, si llevamos años, ¿no?, sin que muchos conozcamos absolutamente los artículos por lo menos más importantes de nuestra Constitución, bueno, ahora se agregan los tratados internacionales, que son muchos. Bueno, está muy difícil, es una tarea muy difícil, tanto para el Estado como para nosotros. Entonces, como yo, retomando lo que decía, ¿no?, es un binomio, están ahí los tratados internacionales, bueno, hay que pedir a los organismos, hay que ejercer nuestro derecho de petición, de ir a lo mejor a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores,
de exigir cuáles son los tratados internacionales a lo mejor que ellos sugerirían aplicar, por lo menos institucionalmente se podría hacer ese ejercicio en X caso, ¿no? Digo, porque ellos tienen ahí la fuente y demás, las herramientas para poder dar una respuesta efectiva al respecto, ¿no? Porque sí, definitivamente el Estado es el obligado, es el que necesita dar esa difusión, pero necesitamos ser también ese complemento, necesitamos ser ese binomio para poder exigir a nuestras autoridades que nos den esa respuesta, ejercer nuestro derecho de petición. Bueno, yo quisiera, qué bueno que lo toca, porque me voy a retrotraer un poquito al tema de la reforma constitucional en derechos humanos, sobre todo porque recuerdo que hace algunos años, creo que en la década de los 90, cuando comenzaba a incursionar en este tema de los tratados internacionales, sobre todo de manera muy particular en la Convención Americana, en el Protocolo de San Salvador, tuvimos una reunión con el relator de jueces de la ONU, y curiosamente había jueces y habíamos muy pocos abogados postulantes, y nos topamos con una situación compleja porque los jueces se venían quejando de que abogados y abogadas en el país, dice, ¿cómo vamos a aplicar un tratado si nadie nos los invoca? Pero por el otro lado, habíamos quienes los invocábamos y decíamos, bueno, si los invocamos, el problema es que los jueces nos decían que no formaban parte de nuestro sistema jurídico interno, sino que más bien era una norma de carácter extranjero, o sea, valga la expresión, ¿no? Entonces nos encontramos, por un lado, el desconocimiento de los tratados, pero por otro lado también la ignorancia de uno y del otro, ¿no? Porque sí, no podemos hablar de que un tratado es una ley extranjera, más bien forma parte del sistema jurídico, e inclusive en ocasiones tuve oportunidad y lo he dicho inclusive todavía, el tema de la reforma constitucional a veces era innecesaria, porque tenemos una ley sobre celebración de tratados de 1992 que de manera muy clara indica, bueno, primero el procedimiento a seguir para que un tratado internacional entre en vigor en el caso del Estado mexicano, y ahí claramente establece que una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación un tratado internacional, no dice en esta parte de derechos humanos, sino de manera muy genérica, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación entra en vigor. Entonces, si estamos hablando del 92, curiosamente es que tuvimos que esperar una reforma constitucional hasta el 2011, aun y cuando recordemos también que la reforma constitucional no fue más que una consecuencia de una serie de recomendaciones que se emiten en el 2003 hacia el Estado mexicano. Es decir, tampoco el Estado mexicano lo hizo de manera generosa, porque ese es otro de los graves problemas, ¿no? Como que se nos da a entender que el Estado dice, es que mira, yo te doy este marco jurídico. No lo hizo, sino más bien fue un empuje que realizó la sociedad civil en relación al tema, y por eso me llamó la atención este punto, porque efectivamente el Estado mexicano está obligado, lo invoques o no lo invoques, está el tema del control de convencionalidad, bien sea difuso, bien sea concentrado, pero también creo que ahí nos quedaría un poco la duda, porque también la misma Corte empieza a acotar, es decir, a restringir ciertos derechos, ¿no? Derechos que si, por ejemplo, atentan contra la Constitución, y la Constitución dice, ¿sabes qué? Esto es limitativo o restrictivo, simplemente no pasa. Esto obviamente todavía falta mucho por caminar, pero la pregunta que hacía me parece interesante, porque lo que tenemos que hacer, no solamente los abogados postulantes, sino la misma sociedad civil, empezar a darle difusión a este tipo de aspectos, ¿no? Sobre todo que tengamos una sociedad informada, que conozca cabalmente sus derechos, que es muy amplio el espectro, pero bueno, es una parte que abundaría, ¿no? No sé, José Luis, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo se podría, o cómo podemos nosotros empezar la gente que nos ve, en qué página, dónde podemos buscar esos tratados internacionales atípicos de los que nos hablaste en este programa, cómo localizarlos? Recordando, como dije hace un rato, que no todos los que nos ven son abogados, y hay mucha gente que está ya interesada en saber sus derechos, ¿no? Hay en las redes sociales, en Praxis Universitaria, luego se ve mucho que intentan enterarse de sus derechos,
Aquí intentamos hablar un poco de todos los derechos, dirigido ya sea a abogados o para la sociedad en general, de forma práctica, sencilla, pero cómo se pueden empezar a llegar y conocer por lo menos qué tratados internacionales existen, no sé, empezarse a meter en este mundo del derecho, en esta parte del derecho, donde prácticamente mucha parte de la sociedad piensa que esto es exclusivo de abogados, y siempre hemos insistido en este programa que las cuestiones de derecho no son nada más de abogados, sino de la sociedad en general, ¿no? ¿Cómo podemos o dónde podemos empezar a buscar este tipo de tratados? Bueno, creo que en cualquier página de institución pública, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, si vienen los catálogos de tratados internacionales, bilaterales, multilaterales, en la Cámara de Diputados, en la página oficial también, en la Cámara de Senadores también, en la de Secretaría de Gobernación también, y en la página del Poder Ejecutivo Federal también, y en las demás secretarías, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, me parece que nada más habla sobre los derechos de la salud, tratados internacionales en materia de salud, los de economía, igual los que le corresponden o los que le competen al ámbito de su esfera de competencia. Pero esto de tratados internacionales atípicos, esa es una propuesta que yo tengo y que yo hice ya hace un tiempo. O sea, propiamente no hay esa clasificación en el ámbito institucional, por decirlo así. Es una cuestión teórica que yo formulé hace tiempo en relación con los tratados internacionales que yo clasifico como típicos y los atípicos, ¿no? Más que todo, habría que estudiar, que analizar los que no dicen de derechos humanos, o los que no hablan sobre una persona a la que van a proteger. Que lean uno o dos, los primeros 10 artículos. No es necesario leer todo el tratado internacional, que en términos generales no son tan amplios, no son tan extensos. Es muy extenso, más una ley reglamentaria, la verdad. Es como una especie de... no, es más corta que una constitución. Hay unos que llegan 25 artículos, 17 artículos, 36 artículos. La mayoría no son tratados internacionales extensos. Es decir, su lectura puede ser rápida y ágil. Y entonces por eso comento esta parte, porque si no hay esa clasificación formalmente, ¿no?, en nuestro ámbito jurídico, institucional del Estado, de tratados internacionales atípicos, ¿no? Es algo que había formulado, pero que creo que cualquiera puede percatarse de esa circunstancia al leer alguno que no dice de derechos humanos. Le digo, los primeros 10 artículos, te vas a dar cuenta que sí contiene algo de derechos humanos. Cualquiera que exploren el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que hagan el ejercicio con 1 o 2, el Protocolo de Kioto. O sea, yo propongo eso. ¿Por qué? Porque, como te comento, no existe esa clasificación, simplemente en la doctrina nada más. Maestro Gustavo, ya casi para concluir el programa. Pues yo quisiera destacar, ¿no? Y sobre todo comprometer, ¿no?, al licenciado Francisco con este tema. Ojalá y pudiera compartirnos alguna plática, alguna conferencia que realizaremos posteriormente, desde luego aquí con el apoyo del licenciado José Luis, que es parte de este equipo. Pues de una vez a lo mejor y fijamos fecha al concluir este programa. Y por el otro lado, bueno, también agradecerle que nos haya acompañado, pero pues a manera de conclusiones en relación a este tema, no sé si pueda hablar algún aspecto de manera muy general. Bueno, que hay que recordar que todas las leyes, todas, absolutamente todas, y tomando en cuenta también el principio romanista ibi homo ubi societas ibi jus, donde hay hombre, donde hay sociedad, hay derecho, todas las leyes, todos los instrumentos jurídicos nacionales y los instrumentos jurídicos internacionales fueron creados para proteger al ser humano y para elevar y dignificar cada día, en lo individual y en lo colectivo, a la mujer y al hombre. Concluiría con eso. Bueno, maestro,
Pues no, a todo el auditorio que nos estuvo escuchando, viendo, pues les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta transmisión y reiterándoles nuevamente para el próximo miércoles que nos acompañen en su programa Praxis Te Asesora, su servidor licenciado Gustavo Alejandro López. De igual forma los invitamos para que nos sigan en las redes sociales. Nos pueden teclear en Facebook Praxis Universitaria, van a encontrar varios face que dicen Praxis Universitaria, ya debido a que nos han hackeado varias cuentas, y ahí nada más ubican una que dice Praxis Universitaria y que tenemos 3.600, 3.700 seguidores. Ahí pueden encontrar todas las actividades que realizamos, recordando que actualmente ya no estamos realizando ya actividades nada más en el estado, sino nos están invitando en otros estados para llevar algunas ponencias, etcétera. Igual si tú eres abogado, tienes alguna asociación o algo y quieres que nosotros como Praxis Universitaria te apoyemos para participar en algún foro o algo así, nos puedes contactar por medio de esa página, nos dejas un mensaje privado y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. De igual forma, ahí publicamos las actividades, cursos que llevamos a cabo durante el año, y nos puedes hacer también las recomendaciones o alguna opinión acerca de este programa, qué temas te gustaría que toquemos, y si en específico te agrada o no te agrada este programa, Praxis Te Asesora. Así que te invitamos para que nos sigas todos los miércoles de 12 a 1 aquí en Canal Gente Libre, y nos vemos la próxima aquí en tu programa Praxis Te Asesora.